Buenos días. Este trabajo lo realizamos en el Hospital Universitario del Valle. Lo hicimos en conjunto con el doctor Daniel Cedeño, neonatólogo, profesor de la Universidad del Valle, y Brenda Marcela Coltello, epidemióloga, recién egresada como pediatra de la Universidad del Valle. Y se titula Malformaciones congénitas del riñón y el tracto urinario en niños, estudio de cohorte retrospectivo de características clínicas, intervenciones y resultados en un centro de alta complejidad colombiano. Entonces, como todos sabemos, el caput tiene unos factores tanto genéticos dados por mutaciones, por herencia familiar, y también se hace muy importante toda la parte y el entorno medioambiental detectado en los controles prenatales, dado por abuso de sustancias, consumo de cigarrillo y déficits nutricionales. Todo esto nos va a generar cambios en la expresión genética, modificación del ADN y factores epigenéticos. El objetivo de nuestro trabajo fue describir la presentación clínica, las complicaciones e intervenciones en pacientes con CACUT en población pediátrica atendida en el Hospital Universitario del Valle entre los años 2018 a 2022. Es un estudio descriptivo, retrospectivo en población pediátrica que se atendió en cualquier, ya sea en consulta externa, en la UCI, ingresó por urgencias, hospitalización, y el muestreo se hizo no probabilístico por conveniencia con un total de 285 pacientes. Excluimos aquellos pacientes en los que tenían diagnóstico prenatal y finalmente no se corroboró el diagnóstico postnatal, y también excluimos a los pacientes con vejiga neurogénica o que tuvieran pues datos incompletos en la historia clínica. Se describieron las variables sociodemográficas, clínicas y paraclínicas usando medidas de frecuencia, tendencia central y dispersión. Y los datos demográficos que encontramos fue que la edad promedio del diagnóstico fue 1,3 años. Encontramos que la mayoría eran hombres con un 68%. La mayoría de los pacientes eran de Cali, de área urbana, un 72,9%. Y la detección prenatal, y es algo pues que cabe resaltar, es que se hizo una detección prenatal importante, 82,8%, que comparada pues con estudios previos, vemos que hemos aumentado y mejorado pues en la detección prenatal. Y de esta detección prenatal pues, se confirmó de manera postnatal un 69%. Las alteraciones en el líquido amniótico descritas fue oligohidramnios y polidramnios en un porcentaje bajo, y en ningún paciente hubo descrito anhidramnios. Como sabemos, en las malformaciones pues, congénitas de la vía urinaria, comparado pues, con lo que hay descrito en la literatura, lo que más encontramos frecuentemente fue dilatación del tracto urinario en un 57%, y la dilatación del tracto urinario encontrándose sola o asociada a otras malformaciones como reflujo, como valvas de uretra posterior. Los defectos obstructivos de la pelvis renal en un 30%, la displasia renal multiquística un 10%, el reflujo en un 6,6% y las valvas uretrales posteriores es en un 5%. De ese porcentaje de pacientes que presentó dilatación del tracto urinario, entonces vemos que con la clasificación postnatal, la mayoría de los pacientes fueron clasificados como una P1, el P2 en un menor porcentaje, 23%, y las P3 fue casi un 32%. Adicionalmente, ecografía renal, que otros estudios se les tuvo que realizar imaginológicos a los pacientes. Se les realizó adicionalmente gammagrafía, cisturetrografía miccional, renograma diurético, cistoscopia en un porcentaje menor, uroresonancia, urotac y urodinamia en algunos pacientes que también tenían disfunciones miccionales asociadas al caput, especialmente pues con reflujo. ¿Qué intervenciones se les hicieron a los pacientes? Pues un gran porcentaje requirió profilaxis antibiótica, un 33% de los pacientes. Infección urinaria se vio en 16%, 16,8% a pesar de recibir profilaxis antibiótica, y las intervenciones quirúrgicas que más se realizaron fueron pieloplastia en un 34%, resección de valvas un 31%, reimplante ureteral para los pacientes con reflujo y nefrectomía un 7%. Quisimos evaluar en el seguimiento qué complicaciones renales podían tener los pacientes. Realmente encontramos un porcentaje bajo de proteinuria, microalbuminuria, hipertensión, falla renal aguda en los pacientes que estuvieron hospitalizados un 2,8% y enfermedad renal crónica en 2%. Dentro de la clasificación de reflujo, vemos que lo que más se encontró fue reflujo de alto grado. ¿Sí? El grado 4 y el grado 5 fue lo que más se diagnosticó, probablemente por las dificultades a veces que tenemos administrativas para realizar cisturetrografía miccional, y porque pues probablemente los pacientes con un reflujo grado 1 muchas veces no son tan sintomáticos. En cuanto a mortalidad y terapia de reemplazo renal, la mortalidad pasó en dos pacientes y la necesidad de terapia de reemplazo renal en un solo paciente.
Entonces, ese estudio nos confirma pues a nivel de nuestra institución que la dilatación del tracto urinario pues es la malformación congénita, como ha estado descrito en otros estudios más frecuente, seguido por la displasia multiquística y por el reflujo vesicureteral. Algo importante que cabe resaltar es que el diagnóstico prenatal fue en un porcentaje importante, en un 82%, y las complicaciones renales como proteinuria e hipertensión arterial pues relativamente fueron bajas. Encontramos dentro del diagnóstico de reflujo que la mayoría de los pacientes tenían reflujo de alto grado y que a pesar de la profilaxis antibiótica muchos presentaban infecciones urinarias. La mayoría de nuestros pacientes fueron varones y los que requirieron algún manejo quirúrgico, lo que principalmente se realizó fue pieloplastia. La relación que encontramos con otros trastornos genéticos pues fue relativamente baja y las alteraciones en el líquido amniótico no fueron pues muy descritas con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuáles son los pro de nuestro estudio? Pues son análisis estadísticos que permiten realizar y obtener resultados más precisos y conocer pues nuestra epidemiología local y de nuestra institución. Es rentable porque los costos pues son bajos hacer revisión de historias clínicas y nos identifica la prevalencia para con ello determinar qué vamos a hacer con el seguimiento de nuestra población. Pues los contras es que al hacer obviamente pues un estudio retrospectivo tenemos sesgo de registro y pues eso lo vemos muchas veces, sobre todo con datos del control prenatal que muchas veces uno quisiera tener, como por ejemplo el consumo de sustancias, la parte nutricional de la madre y que pues todo esto no lo logramos hacer revisión de historia clínica. Nos faltó obviamente la parte de la genética, pues porque muchos pacientes no alcanzábamos a tener el reporte donde era necesario de la prueba genética y el seguimiento a largo plazo no se logró en muchos pacientes porque como sabemos en nuestro hospital primero tenemos alta población migrante y segundo por cambios en prestadores de IPS, muchas veces los pacientes cambian a otra institución y no se logra hacer el seguimiento pues en la misma institución. Para concluir, pues como sabemos y como hemos hablado ahorita, enfermedad renal crónica, el CACUT es la primera causa de enfermedad renal crónica y necesidad de diálisis, entonces esto nos hace requerir la importancia de un seguimiento integral y conjunto, tanto urología, genética, neonatología y pediatría, para evitar que nuestros pacientes vayan a terminar en un desenlace de una enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita.